varones, en las cuales están trabajando juntos, gracias a Dios, para la honra y la gloria del Señor. Mi esposa también trabaja con ellos. También tuve una hija que ella partió con el Señor en el año 2009, pero saben que nos llena de mucho ánimo de saber las últimas palabras de ella al decir: yo sé para dónde voy, yo sé cuál es mi lugar en Jesucristo. La confianza que tuvo nos animó bastante. Bueno, y como decía el hermano, cada uno tiene experiencias diferentes, pero no significa que no son trágicas muchas veces, situaciones difíciles, para poder nosotros llegar ante nuestro Padre Celestial. Este tema del arrepentimiento y santidad tiene mucho que ver con nuestras vidas también, porque si nosotros nos ponemos a ver, es imposible poder explicar la santidad de Dios. Es imposible alcanzar la santidad de Dios. Es casi delicado hablar de la santidad de Dios. No pudiéramos explicarlo. Pero Dios, en su misericordia, como también sería imposible para nosotros alcanzar la santidad. Pero alabamos al Señor por eso. Como dije, yo siempre digo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, pudiéramos hablar de muchas experiencias, ¿no?, que hemos padecido cada uno de nosotros, pero tenemos un testimonio poderoso. No se trata de lo que hemos pasado, no se trata de lo que hemos sufrido, no se trata de las experiencias que hayamos podido tener, se trata de lo que Dios hizo en nosotros. Se trata de lo que Dios hizo por amor a la humanidad. Dios es santo. Y sabemos que la Biblia menciona mucho: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. En la palabra del Señor encontramos nosotros, ¿no? Y quería también decirles que el año pasado también partió con el Señor mi hermano mayor, que me lleva un año. Y bueno, hemos estado en estos últimos años, mi madre partió, mi papá partió, un hermano menor partió, pero sabemos que todos nosotros también vamos a partir un día si el Señor no viene pronto por nosotros. Pero no se trata de eso, se trata cuál es nuestra posición en Dios, cómo estamos delante de Él. La palabra del Señor nos habla de que nosotros debemos estar conscientes de la voluntad de Dios. Bueno, y me siento contento porque yo soy de los pastores que a veces cuando tenemos que predicar miramos mucho el reloj, pero como esta es una Biblia, así que no miramos el reloj. Déjeme abrir la Biblia aquí. Vamos en Primera de Pedro, bueno, un pasaje que conocemos todos. Capítulo 1, verso 13 al 16 dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Eso está en Levíticos 11, 44, 45. Vemos que Dios en el Antiguo Testamento usa mucho esa frase de ser santo. Nos llama a la santidad. Él quiere que seamos santos. Pero como dije anteriormente, es imposible que nosotros podamos alcanzar la santidad. Solamente es posible porque Dios, en su amor con que nos amó, ha hecho que nosotros podamos
ser santos, y ahora el Señor nos dice que seamos santos como Él es santo. Nosotros en nuestra naturaleza no podemos ser santos ni somos santos, pero en Él, en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha colocado en una posición de santidad, nosotros tenemos que estar conscientes de qué significa ser santos. Es bastante difícil poder entender lo que la palabra de Dios nos dice, pero la misma palabra nos va indicando cómo podemos nosotros ser santos. El tema es arrepentimiento y santidad. Arrepentimiento es un acto de querer dejar algo para dirigirnos al extremo opuesto. Cuando nosotros vemos lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay gente que le gusta pelear con el diablo. La Biblia no nos manda a pelear con el diablo. La Biblia nos manda a someternos a Dios. Porque hay gente que quiere pelear con el diablo y el diablo les da una paliza. ¿Por qué? Porque son personas que se creen poderosas, se creen con autoridad, pero no se trata de pelear contra el diablo, se trata de someternos a Dios. Y cuando yo estoy en Dios, yo puedo resistir al diablo. Cuando yo estoy en Dios y estoy en su presencia, estoy resistiendo al diablo y él tiene que huir de nosotros. No porque nos tiene temor a nosotros, sino porque está viendo al Dios Todopoderoso en nosotros. Y esa es la ventaja que tenemos los creyentes. Por eso es que la palabra en el versículo 8 sigue diciendo de Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros, como el hermano Rubén, ¿no? El hermano Rubén, su testimonio, lo podemos utilizar. Él tenía una lucha, una batalla, había escuchado de Dios, había entendido muchas cosas, pero no se había sometido a Dios. Cuando él se acercó a Dios y se arrodilló y buscó el rostro del Señor, ocurrió el milagro. Como dice 2 Crónicas 7, 14, humillaos, verás si se humillare mi pueblo. Cuando nosotros nos humillamos, significa que destruimos todos nuestros argumentos, todas nuestras emociones, todas nuestras intenciones, la echamos a un lado y nos rendimos delante del Señor. Y ahí Dios actúa con nosotros. El apóstol Pablo sabía eso. Por eso es que Pablo pudo ser derrotado por el Señor cuando se humilló y reconoció: ¿quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Ahí conoció al Señor. Y el apóstol Pablo puede decir estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive Pablo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ninguno de nosotros podemos alcanzar al Señor con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras capacidades. Tenemos que hacerlo morir. Ya no yo. No intentes hacer las cosas. Hay gente religiosa que hace todo muy bonito para el Señor, pero no lo están haciendo en una actitud de humillación, en una actitud de derrota, una actitud de reconocer al Dios Santo Todopoderoso, a un Dios en la cual yo muero para que Él viva. Esa es la actitud correcta que a Dios le agrada. Mientras
estamos conscientes de los atributos de Dios y nos acercamos a Dios, más podemos depositar nuestra fe en Él. Hay gente que dice, tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿No conoces a Dios? La fe que conoce a Dios, la fe que tiene una actitud de confianza y entendimiento de la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios, esa es la fe que el Señor premia. Alabado sea su nombre. No importa lo que estés pasando, no importa cuál es tu vida en este momento o lo que hayas pasado, pero Dios tiene el control. Dios está allí presente. Dios está llamando. El hermano dice que escuchó una voz. Dios a través de su palabra nos está llamando a reconciliarnos, nos está llamando a morir a lo terrenal, nos está llamando a que pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, en las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, como dice Colosenses. Así que nosotros, hermanos, debemos entender que uno de los aspectos que más nosotros olvidamos de Dios es su santidad. Nosotros no nos podemos acercar a Dios a causa de nuestros pecados, y si nos vamos a acercar a Dios y vamos a ver a Dios, vamos a morir irremisiblemente. No podemos estar en la presencia de Dios. Cosas terribles están en la presencia de Dios con nuestros pecados. Pero como ya, hermano Oscar y todos han hablado aquí, tenemos la gran solución que nos da Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, como dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y aquel Verbo, pues seguimos leyendo en Juan, se hizo carne. Dios decidió humillar a su Hijo, como dice Filipenses, hasta la muerte. Se hizo hombre. Ese fue humillarse, bajarse. Mire, Dios es trascendental. ¿Qué significa eso? Que nadie lo puede alcanzar. Pero Dios también es inmanente, que se ha hecho pequeño para poder vivir en su corazón y en el mío, para venir a este mundo. Dios llena el universo, pero también se hace pequeño en Jesucristo, haciéndose hombre y viniendo aquí a la tierra para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación y pudiéramos entonces imitarle. Sed santo como yo soy santo. Es tremendo cuando pensamos en eso, hermano. Yo no puedo ser santo, pero Él me manda a ser santo en las posibilidades de Él, no en las mías. No puedo yo ser santo, pero Él me permite ser santo cuando me cubre, me pagó el precio, me limpió y me ha colocado en un lugar especial de santidad para poder estar en su presencia. Recuérdense que cuando Jesús murió, había antes de su muerte la práctica del lugar santo, el lugar santísimo. Era un lugar que entraba solamente el sumo sacerdote en el lugar santísimo. No podía entrar nadie. Y el lugar del sumo sacerdote tenía que entrar con una cadena, una cuerda y unas campanitas cuando estaba caminando allá adentro en el lugar santísimo. Porque si moría a causa del pecado, ellos lo podían sacar, porque nadie podía entrar allí. Jesucristo entró en ese lugar y murió para que nosotros pudiésemos entrar con Él. El velo se rasgó, las puertas se abrieron para que usted y yo podamos entrar ahora al lugar santísimo, porque Jesús entró por nosotros y la sangre de Él nos limpió y nos ha colocado en santidad para poder estar delante de Dios y no estar muertos. Él pagó con su muerte el precio que teníamos que pagar nosotros. Santidad, separación del pecado. Santidad, separados para Dios. Eso es lo que significa. Nos apartamos del pecado y somos separados para Dios.
Tenemos que comprenderlo de esa manera. El hombre natural en su naturaleza caída no lo puede ver, no puede entenderlo. Los sentidos nuestros son incapaces de poder entender la santidad de Dios, pero la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, nos limpió y nos ha permitido participar de su santidad. Así como dice Romanos 5:1 también, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios y no estar muertos, porque hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ocurre eso así? Hay personas que dicen que no, Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios nos ama, Dios ama a todo el mundo. El amor no salva a nadie, el amor solo. Mire lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que todo el mundo fue salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, a su Hijo. ¿Verdad? O sea que el amor actuó. Es como el hombre que le dice a su esposa que la ama, pero no le da para la comida, ni para que se vista, ni nada. Eso, el amor actúa. El amor es acción. Dios actuó para permitirnos a nosotros poder entrar a su presencia. No es que nosotros podamos hacerlo, sino que Él lo hizo por nosotros, porque nos amó, para que nosotros, creyendo en Jesucristo, ahora podamos presentarnos delante de Él. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender por lo menos lo que dice una experiencia que podemos ver también en Isaías, capítulo 6, el profeta Isaías. El profeta de la redención, el profeta que habló de Jesucristo, que profetizó. Pero Isaías tuvo una experiencia. Él estaba en un momento contemplando a Dios. Vio las faldas, lo vio sentado en su trono, vio a los serafines y querubines cantando, santo, santo, santo. Él tuvo la experiencia que tuvo Juan en el Apocalipsis también, que vio al Señor 3 veces santos. Ahí estaba Isaías contemplando a Dios. Pero ¿qué sucedió con la experiencia de Isaías? Cuando vemos el versículo 6:5, cuando él dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si usted mira su experiencia, nosotros no soportamos la santidad de Dios. Es tan fuerte, es tan sublime. Nuestros pecados no nos permiten aguantar eso. Hay un choque, hay una situación ahí de muerte. Por eso que Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque han contemplado mis ojos al Dios, al Rey, a Jehová de los ejércitos. Nosotros podemos hoy en día vivir en la presencia de Dios, pero somos inconscientes de lo que sucede, somos poco importas. No pecamos, hay creyentes que andan pecando, hay creyentes que no se reconcilian unos con otros, hay cristianos que viven una vida religiosa más que una vida de victoria en la presencia del Dios invisible, el Dios 3 veces santo. Yo cada vez que pienso en esto, hermanos, yo me quebranto, porque cuando estamos en la presencia de Dios, es como que si nos pusieran una radiografía de nuestra condición y nuestros pecados. Y podemos entender lo que somos, lo que éramos y que lo que Dios quiere que seamos nosotros. Ahora, si soy santo, yo tengo que esforzarme
por vivir en la presencia de Dios, por vivir agradándole a mi Dios, por mantenerme en ese lugar que hemos saboreado, que hemos disfrutado, no mereciéndolo, sino que por los méritos de Jesucristo yo he podido entrar a su presencia, y si medito un poco, debiera estar muerto. El hermano habló de su experiencia, de cómo Dios lo libró de tantas muertes y de tantas situaciones, así como muchos de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de cuántas cosas el Señor nos ha librado para vivir una vida que le agrade al Señor. Una vida consagrada, una vida que se esfuerza por guardar sus mandamientos, una vida que se esfuerza por mantenerse en la presencia del Señor. El Señor dijo también en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, los puso en un lugar, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Eso le costó al Señor la muerte, su sangre. Le costó al Señor separarse de su gloria para venir a esta tierra y humillarse. Sin pecado era el Señor. Por eso pudo pagar el precio de usted y mío, para que ahora nosotros podamos disfrutar de la bendición, de la vida eterna y de poder estar en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Él por siempre. En la presencia del Señor, hermanos, la santidad de Dios provocó en Isaías conciencia de su pecado. Ahí, hermanos, y estamos hablando de la iglesia, ahora cuánto más aquellos que desconocen al Señor, que viven en tinieblas, pero Dios sigue llamándolo. Y me alegra mucho todo lo que los hermanos han dicho acá. La iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que anunciar, pero una iglesia santa, una iglesia sin mancha. El Señor vino a hacer eso en la iglesia para que nosotros podamos conquistar a otros que están perdidos, para que sean parte de esa iglesia. Un gran ministerio, nuestro testimonio. No significa que ya usted va a dejar de pecar, pero significa que tiene las herramientas para arrepentirse, para quebrantarse cuando usted va a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Le decía, ayer yo estaba predicando en la 24, allá una célula que tengo, le decía yo a los hermanos, bueno, hermanos, ¿cuántos de ustedes no han pecado en el día de hoy? Y yo tenía la mano levantada, y que pastor, ¿usted tiene la mano levantada? Sí, yo soy el primer pecador, yo estoy hablando como un pecador. Nosotros pecamos. Pecamos. Cuando usted se enoja, cuando usted le grita, cuando usted piensa, cuando usted, mire, vemos la televisión y absorbemos pecado. Tenemos que arrepentirnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Pero no agarre la excusa de que somos débiles y soy un pecador. A veces, hermano, pastor, usted sabe que soy débil, usted sabe que soy pecador. Esa es una excusa, esa es una mentira del diablo. Somos pecadores limpiados en la sangre del Cordero. Y eso no es una excusa para seguir pecando, sino más bien debe ser un proyecto para lanzarme a caminar con Dios y a buscar su rostro. Mientras más me acerco a Dios, más me alejo del pecado. Pero cuando más me acerco al pecado, más me alejo de Dios. Cuando usted empieza a orar y se quebranta, mira, hay gente que busca el rostro del Señor y bueno, y ahí dice, gloria a Dios, aleluya, estoy bien. Pura religiosidad. Arrepiéntase de sus pecados. Si se humillare mi pueblo, buscar en su rostro, el rostro del Señor, buscar en mi rostro, dice la palabra.
y se arrepintieran de sus pecados. Se lo está diciendo a gente santa, a un pueblo que lo buscaba. Le dice, si se humillan, si busquen mi rostro, si se arrepienten de sus pecados, entonces yo oiré. Dios escucha. Y la prueba está el hermano. ¿Cuándo él sintió que Dios lo escuchó? Cuando se arrodilló. Tremenda oración. Esto es más fuerte que yo, pero tú eres más fuerte que esto. A veces, Señor, tú sabes que no puedo. Hay un hermano por allá que siempre anda metiéndose sus traguitos. Me dice, pastor, es que no puedo, no puedo dejar aquello. Es verdad, no puedes. Pero hay alguien más poderoso en ti que sí puede. Aquel que tomó mis pecados y me lavó con su sangre. Y no solamente me lavó con su sangre, sino que puso su Espíritu Santo en mí y me ha dado poder para ser más que vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas excusas tenemos. Es que yo soy débil. Todos somos débiles. Pero hay alguien fuerte en nosotros. Hay alguien poderoso en nosotros. Y a ese es donde yo me agarro. Señor, tú sabes que yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Y yo quiero agradarte. Padre, tómame. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo Pablo. Estoy muerto. Yo no puedo. Estoy listo y frito, como decimos. Pero hay alguien poderoso que me levanta, que me sostiene, que me guía, que me fortalece, que me ayuda a proyectarme para que su gloria sea manifestada en nosotros. En Éxodo 34 se habla de una historia muy bonita que ustedes conocen. Moisés, después de haber destruido las tablas del Señor por su rabia y su rencor, las quebró. Bueno, ahora Dios lo invita nuevamente. Dios es un Dios de misericordia y está en el monte santo, donde no podía entrar nadie más que Moisés, ni las bestias podían estar cerca porque morían, porque en ese lugar estaba la presencia de Dios. Y ahí el Señor le dijo que preparara las tablas. A él le dio los mandamientos nuevamente, y después de 40 días, 40 noches de estar ayunando, Moisés desciende del monte, y cuando va acercándose al pueblo, el pueblo está asustado, temeroso. Moisés no sabe qué está pasando, por qué lo ven tan raro. ¿Saben qué sucedió? Moisés, por haber estado en la presencia del Señor, su rostro brillaba. La gloria de Dios se manifestaba en el rostro de Moisés. Tuvo que cubrirse con un velo para que la gente no tuviera temor. Estaba representando la gloria de Dios. Cuando usted vive en la presencia de Dios, usted sabe lo que ocurre. La gente lo va a notar. Hay algo diferente en esta persona. Nosotros no debemos tener temor de testificar. Alguien algún día me preguntó, pero pastor, ¿cómo usted lo hace para que la gente se convierta? Yo digo, yo no lo hago. Esa persona es difícil. ¿Sabe? Cuando yo estoy evangelizando personas difíciles, yo estoy hablándole del Señor, pero dentro de mí estoy orando. Señor, Espíritu Santo, tócalo tú, Padre. Háblala tú, Señor. Padre, haz la obra, quita las tinieblas que están en esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, que la luz tuya penetre. Ese es en mi espíritu, estoy orando, pero por el otro lado estoy diciendo, hey, Dios lo ama, arrepiéntase, busca del Señor. Padre, tócale. Padre, háblale. Señor, haz la obra. El Espíritu Santo está convenciendo, es el gran ayudador, el que ama más a las personas que nosotros. Nosotros a veces queremos hacer la obra sin el Espíritu Santo. Salimos a evangelizar, salimos a repartir tratados, salimos, ¡ay, lo hicimos! ¡Ah, qué bueno, la iglesia salió! Sí, ¿y dónde están los convertidos? ¿Dónde están la gente tocadas? ¿Dónde está la manifestación del Espíritu Santo? La gloria de Dios se logra cuando nosotros vivimos en su presencia, en oración, sometidos a su palabra, entendiendo que nosotros mismos no merecemos esa gloria, pero el Señor nos lo ha permitido porque somos los primeros que caemos de rodillas
y nos humillamos delante del Señor para que Él se manifieste con poder de lo alto. Me hablaba, porque a veces traigo temas de discusión, ¿no? Y ustedes tal vez los van a pensar también. David, segunda de Crónicas 12, por ahí habla acerca, ustedes recuerdan la historia de David que pecó por estar en su palacio, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos gusta deleitarnos y gozarnos por acá, pero el diablo está atento cuando estamos descuidados de las cosas del Señor. Y ahí vio a Betsabé y le gustó el asunto. Ustedes saben lo que pasó. Salió embarazada y mandó a buscar al esposo. Y el esposo, más honesto, digo, a veces uno se queda pensando, ese hombre era más santo que David. Y miren, tuvo que morir. Y David siguió con la mujer y todo. ¿Cómo uno entiende eso? David era un pecador, un asesino, un adúltero, un hombre que conocía de Dios, pero descuidó su relación con Dios. Y estaba, yo soy el rey, ¿no? Y estaba gozando, pero Dios manda a su mensajero Natán y le dice a David, David, hay un hombre pobre que tenía una ovejita. Y vino un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas riquezas, y hizo banquete e invitó a sus amigos. ¿Sabe qué hizo ese hombre David? Mató la ovejita de aquel hombre que tenía solamente una oveja. Hizo banquete con ella. David se enojó, hermano, porque nosotros somos tan pecadores que cuando vemos una injusticia somos los más santos, nos ponemos bravos también. Ese hombre tiene que morir. Sentencia de muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Santo Dios. Hermanos, esa persona es usted y yo. Tenemos que morir. Pero Dios en su misericordia y en su grande amor todavía sigue manifestando ese amor para que nosotros no valoremos su santidad, para que nosotros no valoremos lo que Dios ha hecho. Y vemos a David. Me preguntaban los hermanos que estaba tratando este tema de David, pero pastor, ¿pero cómo es posible que David siguió con la mujer esa? Y esa mujer tuvo a Salomón y Salomón llegó a ser rey. ¿Cómo entendemos eso? Pero ¿saben cuál es el asunto, hermanos? Que eso somos nosotros también. Seguimos en una situación de esta carne, pero tenemos que analizarlo. En el libro de los Hechos se habla de que David era un hombre según el corazón de Dios. Parece contradictorio, ¿no? Usted es un hombre y una mujer según el corazón de Dios. ¿Sabe cuándo? El tema de hoy es arrepentimiento y santidad. David tuvo la gran capacidad de reaccionar como reaccionó nuestro hermano. Y ahí el amor de Dios se manifestó para levantarnos, para rescatarnos, para establecernos. Y usted lee el Salmo 51 y va a ver a un David arrepentido completamente. El valor no era porque David era el rey, era su humillación delante de Dios para reconocer su condición de pecador. Nosotros somos tan orgullosos que no reconocemos que somos pecadores. Y cuando nosotros entendemos que por muy santos que seamos, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para mantenernos en la santidad. Y David decía, lávame con hisopo, Salmo 51, lávame más y más, no quites, Señor, tu Santo Espíritu de mí. No me deseches, Señor. Porque él sabía que merecía todo eso. Si él mismo había dado la sentencia de muerte, nosotros merecemos toda la sentencia también. Pero podemos clamar al Señor, podemos acercarnos al Monte Santo, podemos arrepentirnos y buscar el rostro del Señor. Y Dios nos va a levantar, nos va a restaurar,
y vamos a sentir el gozo de su presencia. Vamos a sentir la paz que solamente Él da. Vamos a sentir, hermanos, que somos los verdaderos hijos del Señor. Somos hijos de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque nos arrepentimos y creemos en el unigénito Hijo de Dios, el cual pagó con su sangre, su muerte por mí. Y ahora yo puedo estar en ese lugar santísimo. Puedo acercarme al monte santo y no ser muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, yo traje un mensaje aquí, pero yo ni siquiera lo he tocado. Y vamos a ver qué hago ahora, porque, wow, esto está tremendo, ¿no? Bueno, habíamos empezado con 1 Pedro 1 del 13 al 16, ¿no? Y ahí vemos tantas cosas que dicen, después de haber pecado, el apóstol Pedro está hablando muchas cosas allí, y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos es como ponerse la correa bien, remangarse el pantalón cuando uno va a cruzar algo, va a hacer un trabajo, o como yo antes tenía las mangas remangadas acá, y eso significa allá en mi pueblo, cuando usted se remanga las mangas, que usted va a pelear, se quita la camisa y se va a pelear. Bueno, cíñase, porque estamos en una pelea espiritual contra usted mismo, contra su carne, para que el Señor tenga victoria sobre usted. Tenemos a un Jacob también, que dice que peleó con Dios y venció, y se le cambió el nombre a Israel. Imagínense ustedes eso. Pero no es que venció al ángel de Jehová, que es Jesús, sino que se arrepintió y deseó ardientemente la bendición, hermano, aunque podía morir en su intento. Y Dios recompensó eso y le dejó una señal, una rotura en su cadera, así como ando yo medio así también usted. Pero bueno, para recordarme que Dios sigue siendo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, la mente es nuestro peor enemigo muchas veces. Los pensamientos hay que renovarlos. Hay que meter palabra del Señor aquí para que creamos, ¿verdad? Estamos aquí aprovechando para poner la palabra, para creer la palabra, para que nosotros podamos saber cuál es la dirección que nos da la palabra de Dios, que es palabra viva, palabra de poder. Pedro, le escribe a los esparcidos, como dice ahí, los expatriados. O sea, eran creyentes que a causa de la persecución estaban por todas partes, estaban sufriendo. A causa del sufrimiento, muchos se estaban apartando. Igual que en el libro de Hebreos, que se habla precisamente a un grupo de judíos hebreos que se estaban apartando del Señor. Estaban regresando a sus rituales, estaban regresando al judaísmo. Y se les escribe, se les exhorta a mantenerse en Jesucristo. Es cierto que Dios había hablado de alguna manera por los padres, los profetas, estas cuestiones, pero hoy, dice el libro de Hebreos, nos habla por el Hijo. Así que tenemos que nosotros mantenernos en el Señor. Tenemos, hermanos, también que la palabra del Señor nos sigue hablando. Yo no sé ni cuánto tiempo me dieron, pero bueno. Dice que la vigilia es hasta las 6 de la mañana. No sé. Nosotros tenemos que aprender a limpiarnos, a lavarnos. Se nos manda, se nos exhorta. Mire lo que dice en 2 Corintios, capítulo 6. Siempre hay una separación. Santidad significa separación. Nosotros
somos más religiosos que cristianos. Creemos que por venir a la iglesia, creemos que por ayunar, creemos que por hablar en lengua, creemos que esto ya no, hermano. Aquí el problema no es el hacer esta cosa, el asunto es separarnos de lo inmundo. Separarnos del mundo. Versículo 14. Ahora, no quiero decir que ayunar, venir a los cultos y estar en vigilia sea malo. No, si lo hacemos de una manera religiosa pensando que estamos cumpliendo, estamos equivocados. Pero si lo hacemos con el entusiasmo de agradar a Dios, buscar su rostro y estar en comunión con Él, ya es otro asunto. Como dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no te revuelvas con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, no significa que usted va a dejar su trabajo porque son incrédulos o va a dejar esto. No, no. Significa no mezclarte con lo inmundo, con el pecado de ellos. Trabajar es otra cosa y tener relaciones con ellos en el sentido de conversar y tener amistad es otra, pero enredarse en sus pecados y en lo que ellos practican, ahí es donde está el problema. No te mezcles con lo inmundo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Salto al capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos santos, pero no somos perfectos. Pero se nos manda a perfeccionarnos en la santidad. Camina hacia la santidad. Me gustan los hermanos de la tabla que están por ahí. Camino de santidad. Bueno, si usted quiere caminar en santidad, vayan a la tabla de la Iglesia Bautista Libre de Camino de Santidad. Pero el asunto es que tenemos que caminar, hermanos. Tenemos que esforzarnos. La gente se vuelve religiosa, pero no se sana del pecado. No se arrepienten. Hermano, Dios quiere gente arrepentida. Mira, David tuvo muchas cualidades, pero fue un hombre según el corazón de Dios por su arrepentimiento sincero. Porque quiso mantenerse en Dios a pesar de que era un hombre condenado por su pecado. Nosotros también estamos condenados por nuestros pecados, pero Dios cuánto le agrada. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos del pecado, de la eternidad sin Dios. ¿Cómo no le vamos a dar valor a la santidad? Gloria al Señor. Hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 5 dice que el Señor nos predestinó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí podemos entrar en una teología de la predestinación, pero no se trata de eso. Mire, la predestinación, la elección, los escogidos, los creyentes, ninguno de esos temas están sin Jesucristo. Predestinados en Cristo, escogidos en Cristo, salvos en Cristo, santificados en Cristo. ¿Ven? No hay ningún problema si lo vemos de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor. En el Señor Jesucristo. No podemos obviar al Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Encontramos, hermanos, que en Romanos 12:2,
bueno, en una versión aquí, puedo leerles, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La otra versión es que posiblemente usted tiene, no os conforméis a este siglo, sino más bien seamos renovados en nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que cambiar, o sea, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Ay, lo que era importante para mí, lo que eran mis proyectos para mí, lo que me satisfacía a mí, ya no es tan importante, como decía Pablo. Todo lo tengo por basura, por amor a Cristo, por ganar a Cristo. No tengamos estorbos, hermanos. Limpiémonos, quitemos todo lo que nos estorba en nuestras vidas para estar en Jesucristo. Es una batalla que nosotros tenemos que hacer. Por eso que Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Usted cree que Pablo, yo para qué me metí en esto? Preso, perseguido, casi muerto, en naufragio. Era una desgracia la vida de Pablo como cristiano. Pero sin embargo él dice, el gozo del Señor, ¿verdad? Él habla, gozaos siempre. Os digo, gozaos en el Señor. Un hombre que está preso, un hombre que está sufriendo, un hombre que está padeciendo, pero conocía el valor de lo que Cristo había hecho en su vida. Él no miraba los estorbos, él no miraba la situación, él no miraba su condición, él veía lo que Cristo había hecho en su vida. Salvación. Y dice, la corona está preparada para mí, decía él ya en sus últimos días, ¿verdad? Me está preparada una corona, el cual me dará el Señor, el juez. Jesucristo está allí con la corona para decirte, hijo mío, aquí está, llegaste. Triunfaste, venciste, pero nosotros nos dejamos vencer por las penurias de este mundo y no vemos la grandeza del premio que Dios tiene para nosotros. Estaremos para siempre con el Señor. Alabado sea el nombre de Él por siempre. Nosotros tenemos que ser santos. No es que vamos a procurar ser santos. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Ah, pastor, es que no puedo. Yo no sé si usted puede o no puede, pero la Biblia dice que usted tiene que ser santo. Y cuando usted sabe que usted es santo, cada vez que pasa el pecado por su mente o alguna situación, usted está en la disposición de arrepentirse y decirle, Señor, no quites tu Espíritu Santo de mí. Ayúdame a mantenerme fiel, Señor, a tu palabra, a tu presencia. Perdónanos, límpianos, oh Dios, aleluya. Dice Apocalipsis 1, 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, desechemos toda inmundicia. Desechemos el pecado. Saben que yo en un retiro estaba viendo a un grupo de jóvenes viendo una película. Bueno, a mí me gusta ver las películas, también me siento. Pero yo veo que ellos se están divirtiendo con la película. Pero como ya uno tiene cierta experiencia, yo me sentí incómodo. Esa película estaba mostrando cosas que no estaban edificando. Pero yo me le quedaba viendo a los jóvenes y ellos divirtiéndose como si nada. Yo decía, bueno,
Tendré que actuar. Van a decir que soy anticuado, lo que sea. Pero eso está mostrando que nosotros nos divertimos con el pecado y participamos del pecado sin darnos cuenta inconscientemente. Yo no le estoy diciendo a usted que ver una película sea pecado. Yo le estoy diciendo que cuando se muestra el pecado allí, usted tiene que reaccionar, porque hay un choque en su espíritu, hay un choque en su mente, hay algo que le dice que eso no está bien, aunque a usted le guste. Pero como nos gusta, seguimos participando y no rechazamos aquello. Entonces tenemos que aprender a rechazar el pecado que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca. Cuidemos la salvación. Mantengámonos firmes en las cosas del Señor. Es una batalla, hermano. Y como yo le decía a los hermanos, a los jóvenes, a mí no me echen cuento. Yo no soy el más santo, pero sí sé que soy santo. Porque Jesucristo me lavó, me limpió, me perdonó. Pero tiene que haber algo que a mí me gusta, pero me incomoda. Tengo que hacerlo morir. El gusto mío tiene que morir cuando se trata del pecado. Y huir del pecado. Apartarme del pecado. Haced morir lo terrenal en vosotros. Yo sé que todos queremos vivir en la presencia de Dios. Póngase de pie, hermano. No menosprecie la santidad. No piense que yo soy el pastor más santo que usted. No, estamos en la misma batalla. Estamos del mismo lado. Estamos con esta carnalidad que nos bombardea cada rato el enemigo. Miren, yo conozco personas como el hermano. De repente, hermanos, quedan sin trabajo, la mujer los deja, los hijos andan por allí. Y entonces el diablo utiliza todo eso y llega alguien que no, tú eres mi amigo, ven, tómate, ven, le ofrece. Esos son los momentos que usa Satanás. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que no nos apoya, parece que Dios no existe, caemos en las garras del enemigo. Él anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. ¿Estás pasando por algo similar que el apóstol Pablo? Ninguno de nosotros hemos pasado lo que pasó Pablo, o los apóstoles, o los discípulos, y nos quejamos de con poco. Mantente firme, constante en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro. Mientras el hermano toca algo, no sé si van a cantar algo, vamos a buscar la santidad. Pero, hermano, primero haz un examen de tu vida en este momento. Haga un examen de su vida. Yo anoche me arrepentí, me quebranté delante de Dios. Y en la mañana hago un examen y encuentro bruscas, encuentro heridas, encuentro pecado y tengo que volver a decirle, Señor, perdóname. Esta batalla no ha terminado. Límpiame, purifícame, Dios. Necesito estar en tu presencia. Necesito buscar tu rostro. Eres santo, eres santo, eres santo, Señor. Pero gracias por la sangre del Cordero. Aleluya. Oh, sí, Señor.